Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno estar aquí una vez más junto contigo para poder estudiar la palabra del Señor. Y hoy vamos a reflexionar un ratito en Eclesiastés capítulo 7. Así que antes, vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Danos sabiduría ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este es un capítulo lindo. Este capítulo presenta un contraste entre la sabiduría y la insensatez. Es una nueva parte del libro de Eclesiastés. Tiene 29 versículos, pero yo quisiera recalcar, hacer hincapié en 7 lecciones del capítulo 7 de Eclesiastés. Bueno, vamos a ver la primera. La primera está en el versículo 2. Dice la palabra de Dios: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. ¿Por qué para mí ese texto es muy importante? Porque nosotros tenemos en nuestro corazón, hemos visto en un capítulo anterior, que Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón, el olam, el sentimiento de vivir para siempre. Y nosotros tenemos este sentimiento de que vamos a vivir por siempre, de que no vamos a morir, principalmente cuando somos jóvenes. Entonces, cuando vamos a una casa de luto, o por ejemplo a un cementerio, nosotros nos acordamos de quiénes realmente nosotros somos. Somos polvo, no somos nada sin Dios. A mí me gusta, por ejemplo, ir a un cementerio y mirar ahí los nombres, las fechas en que las personas que ahí están, que las fechas que fueron, que nacieron, la fecha que murieron, para intentar imaginar cómo fue su vida. Muchas de esas personas, la mayoría, todas esas personas tenían planes, tenían sueños, tuvieron una historia muy interesante, quizás de amor, de odio, de rencor, de perdón, de búsqueda por Dios o de negación, pero todos tuvieron una historia y vivieron, algunos más, otros menos tiempo. Y a veces yo quedo, cuando me voy a un cementerio, quedo mirando ahí las fechas y pensando en la brevedad de la vida, de que nosotros no vamos a vivir por siempre en esta tierra. Hay una promesa en la palabra de Dios de la vida eterna, pero esta vida de pecados que vivimos tiene o tendrá un fin. Así que, queridos amigos, vale la pena, mientras vivimos, mientras nuestro corazón late, tomar la decisión de vivir en los caminos del Señor y de ser fiel a Él. Siempre, en todos los momentos, ser fiel al Señor. Bueno, este versículo 2 podríamos decir que está en conexión con el versículo 1, que dice: mejor es la buena fama que el buen perfume. Es decir, la buena fama acá es el buen carácter, la persona que tiene un buen nombre, porque sigue las orientaciones del Señor en su vida. Bueno, la segunda lección que yo quisiera recalcar, entonces, está en el versículo 5, que dice: mejor es huir la reprensión del sabio que la canción de los necios. Acá hay una reprensión para la adulación y la importancia de escuchar buenos consejos. La tercera lección está en el versículo 9 y dice la palabra de Dios: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Lo que la Biblia presenta en este momento, en este versículo, es la importancia de tener autocontrol, la importancia de dominar su temperamento, ¿verdad? La importancia de pensar antes de actuar o de reaccionar. Así que esto es posible por la gracia del Señor. Bueno, la cuarta lección que quisiera recalcar está en el versículo 13. Dice la Biblia: mira la obra de Dios. Y acá hay una invitación para la contemplación. Contemplar las obras de Dios, contemplar la naturaleza. El libro de Proverbios, por ejemplo, varias veces presenta conexiones, ejemplos, parábolas con la naturaleza. El libro de los Salmos, por ejemplo, presenta que la naturaleza es una revelación general de Dios, presenta a Dios
y su mano poderosa. Bueno, otros dos versículos que presentan acá la quinta lección que quisiera recalcar es el versículo 18 y el versículo 19, que es una lección de comunión. Dicen los versículos: bueno es que tome esto, sin apartar de aquello tu mano, porque el que teme a Dios saldrá bien de todo. Mira qué lindo esto. El que teme a Dios saldrá bien de todo. Y el versículo 19 dice: la sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Es interesante. Número uno, dice que el que teme a Dios saldrá bien. Eso me hace recordar lo que dijo Jesucristo en San Mateo 6:33, cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesitamos serán añadidas. Y bueno, y el versículo dice acá: saldrá bien de todo, porque Dios cuida de nosotros. Pero dice: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos. Entonces, es más importante tener sabiduría que tener poder, fuerzas. Y tú te acuerdas, Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, consagrarse al Señor, creer en Él, respetar a Dios, ser fiel a Dios. Esto es muy importante y más importante que tener poder y fuerzas. Bueno, el versículo 20 presenta la sexta lección que yo quisiera hacer hincapié en este momento. El versículo 20 dice: ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que haga el bien y que nunca peque. Acá tenemos la lección de la naturaleza humana, de la realidad de la naturaleza humana. Y este texto presenta entonces, o sea, esta verdad también es presentada en Romanos, por ejemplo, capítulo 3, versículo 10 hasta el versículo 12, cuando Pablo dijo que no hay justo, ni aún uno. Él también dijo: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando tú lees este versículo, no hay en la tierra ninguno que nunca peque. Y Pablo que dijo: no hay ningún justo. Entonces tú quedas parado y pensando: si no hay ni siquiera uno, entonces, ¿cómo vencer? ¿Cómo tener victoria sobre el pecado, por ejemplo? Bueno, ahí tenemos la respuesta en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, cuando Dios dice: todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria, dijo Juan. El que ha vencido al mundo vence por la fe. Entonces, acá tenemos la receta: entregar la vida a Dios, creer en Dios, ¿verdad? Tomar la decisión de nacer de nuevo del Espíritu y del agua, a través del agua del bautismo. Tal vez yo esté hablando ahora en este momento a alguien que necesita tomar una decisión para el bautismo. Este capítulo 7 de Eclesiastés te está llamando hoy para hacer un compromiso con Dios y tomar tu decisión de ser bautizado. La última lección que yo quisiera recalcar contigo, por lo tanto, antes de hablar de la última lección, solo mencionar el versículo 22 también, porque el versículo 22 dice: porque tu corazón sabe que tú también hablaste mal de otras personas muchas veces. Cuando nosotros andamos lejos de Dios, cuando nosotros no tomamos la decisión de seguir en los caminos del Señor, la consecuencia será el pecado, y uno de los pecados será hablar mal de las personas. No hay otro camino. De nuestra boca saldrá palabras para bendecir o palabras para maldecir a otras personas. Así que si seguimos el camino del Señor, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros escribimos en la internet será para ayudar, promocionar, apoyar a otras personas y ayudar para que puedan crecer en Cristo. Bueno, entonces viene la última lección que está en el versículo 29 y dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas perversiones. Dios ha hecho el hombre recto, perfecto. Pero el hombre, aquí está la lección del libre albedrío. El hombre tomó la decisión usando su libre albedrío. El hombre tomó la decisión, hizo una elección
de andar en los caminos que no son correctos. Así que Dios te está llamando en este momento a tomar una decisión. Dios me está llamando en este momento para que tomemos juntos una decisión. La decisión de andar en los caminos del Señor. Cuando miramos, por ejemplo, a Proverbios, el capítulo 23, versículo 26, hay un llamado. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y mire en tus ojos mis caminos. Dios nos llama hoy para entregar a Él nuestro corazón, para entregar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros sueños, nuestras luchas, nuestras tentaciones en las manos del Señor. Tal vez tú necesitas volver para Dios, hoy es el día. Tal vez tú necesitas tomar una decisión de estudiar más la Biblia, hoy es el día. Tal vez tú necesites tomar la decisión de entregar la vida a Cristo y ser bautizado, hoy es el día. Dios te está llamando, querido amigo. No dejes para después lo que tú puedes hacerlo hoy. Hoy el Espíritu Santo te está llamando para que tú puedas hacer una buena elección, la elección de andar en el camino de Dios, no la elección de buscar perversiones. Dios te está llamando ahora, no dejes para después, porque el pecado parece bueno, pero después es como una trampa que destruye, arruina la vida y destruye la familia, la vida personal y espiritual. Vamos a orar, yo quisiera orar por ti, no importa dónde estés, ahora Dios tiene una bendición para ti. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, en este momento yo quisiera orar por mis amigos que conmigo oran, para que nosotros juntos podamos entregar nuestro corazón para ti, para que podamos confiar en tu dirección, entregar nuestra vida en tus manos y ser guiados por Jesucristo. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo, fue bueno estar contigo. Nos vemos mañana para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.